En nuestro ejemplo número 2 de la primera condición de equilibrio, vamos a resolver la siguiente situación. Un bloque de madera de 500 newtons de peso está sostenido mediante dos cuerdas que forman con el techo ángulos de 34 grados y 70 grados. Determinar la fuerza de tensión que ejerce cada una de las cuerdas del sistema. Tal como en el ejemplo 1 lo hicimos, en la parte de la izquierda tenemos representado nuestro objeto, en este caso sería un bloque de madera, con un rectángulo en color gris. Las cuerdas que lo sostienen están representadas por segmentos en color rojo y cada una de estas cuerdas va a ejercer una fuerza de tensión. Tenemos la tensión 1 que va a formar el ángulo de 34 grados, mientras que la tensión 2 va a formar el ángulo de 70. Conocemos también el vector de peso del objeto, que en este caso corresponde a 500 newtons. Es importante notar que a diferencia del ejemplo anterior, en este ejercicio nos están dando el valor del peso. Por lo tanto, no tendremos que multiplicar por G, como lo hicimos en el ejemplo anterior, debido a que aquí ya tenemos directamente cuánto vale el peso. Recuerda que solamente vamos a multiplicar por G cuando nos den la masa, pero si nos dan el peso, ya no es necesario hacerlo. Como ya tenemos representadas las fuerzas que están actuando sobre el bloque de madera, podemos pasar directamente al diagrama de cuerpo libre, que tenemos ya dibujado en la parte de la derecha. Este ejemplo ya lo tenemos previamente resuelto para agilizar un poco la revisión del procedimiento de solución. En el ejemplo 1 detallamos cada uno de los pasos, aquí simplemente vamos a simplificarlo para agilizar la exposición del ejercicio. En el diagrama de cuerpo libre vamos a dibujar nuevamente las fuerzas que están actuando sobre el sistema, sobre el bloque de madera, que en este caso es la tensión 1, que está apuntando hacia la derecha de manera oblicua, formando un ángulo de 34 grados con respecto a la dirección horizontal. Tenemos la fuerza de tensión T2 apuntando oblicuamente hacia la izquierda, formando un ángulo de 70 grados. Y tenemos el vector de peso del bloque, el cual es de 500 newtons, tal como lo tenemos en la figura de la izquierda. Recordemos que en el diagrama de cuerpo libre, además de dibujar las fuerzas que están actuando sobre el objeto, tenemos que dibujar sus componentes. Para eso trazamos las líneas auxiliares como segmentos de forma punteada y desde T1 bajando hacia el eje X vamos a tener la proyección que nosotros llamamos T1X o componente X de T1. Proyectando el extremo de T1 hacia el eje Y vamos a encontrar la componente Y que nosotros le llamamos T1Y. De manera similar para la tensión T2 proyectamos hacia el eje X y con eso estamos construyendo nuestra proyección o componente T2X. Mientras que sobre el eje Y tendremos a T2Y. El vector peso, como ya está dibujado sobre uno de los ejes, no es necesario dibujarlo en términos de componentes. A partir de ese paso vamos a ignorar los vectores que aparecen de manera inclinada y nos vamos a quedar solamente con aquellas fuerzas que están sobre los ejes. En este caso T1X, T2X, T1Y, T2Y y W. Con estas fuerzas vamos a plantear nuestras ecuaciones que corresponden a la primera condición de equilibrio. Comencemos con la primera, que corresponde a la suma de fuerzas en X, que tiene que ser igual a 0, que tenemos en la parte de la izquierda. Recuerda que esta ecuación nos establece el equilibrio en la dirección horizontal, es decir, que si se cumple esta ecuación, no va a existir movimiento ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Revisemos cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección X. Recuerda que vamos a iniciar recorriendo el eje de derecha a izquierda. Entonces, si empezamos en la parte de la derecha del eje, vamos a encontrar primero a T1X. Como está orientada hacia la derecha, vamos a darle el signo positivo que tenemos aquí en la ecuación. Continuamos con el recorrido del eje X y encontramos a T2X que está apuntando hacia la izquierda y por lo tanto le vamos a dar el signo negativo que tenemos aquí en nuestra ecuación. Como ya no existen más fuerzas orientadas sobre el eje X, vamos a igualar a 0, que es lo que estamos haciendo en este paso. Del tema número 1 vimos que para calcular la componente X de un vector hay que multiplicar su magnitud por el coseno de su ángulo. Entonces vamos a multiplicar la magnitud de T1 por el coseno del ángulo que forma T1 para calcular la componente T1X. De manera similar procederemos con T2X. T1X va a ser igual a la magnitud de T1 por el coseno de su ángulo, que en este caso es 34 grados. Por lo tanto escribiremos T1 coseno de 34 grados y de la misma forma escribiremos T2
por el coseno de 70 grados, dado que T2 está formando ese ángulo con respecto al eje X. Todo eso tiene que ser igual a 0. Con estas flechas estamos indicando los resultados de las funciones coseno de 34 y coseno de 70. El resultado de coseno de 34 grados es 0.829 y el de coseno de 70 0.342. Recuerda que estamos considerando solamente 3 decimales, en realidad tiene muchos más. Solamente nos vamos a quedar con 3 números después del punto decimal. Con estos resultados vamos a obtener nuestra primera de dos ecuaciones con dos incógnitas. El primer término corresponderá a este número 0.829 multiplicado por T1, lo cual lo hemos escrito aquí en el ejercicio. Posteriormente vamos a escribir este número 0.342 multiplicando por T2 y con signo negativo, como lo estamos haciendo aquí. Todo esto tiene que ser igual a 0 y tenemos entonces nuestra primera de dos ecuaciones que posteriormente vamos a resolver con el método de determinantes. Esto fue con respecto a la suma de fuerzas en X. Revisemos ahora la suma de fuerzas en Y, la cual nos representa el equilibrio en dirección vertical. Es decir, es la condición para que no exista movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que el bloque permanezca en reposo según lo vemos desde la superficie de la Tierra. De manera similar a como lo hicimos con el eje X, vamos a recorrer el eje Y de dirección positiva a negativa, es decir, de arriba hacia abajo. Comenzando el recorrido en el eje Y, lo primero que encontramos es a T2Y. Está apuntando hacia arriba y por lo tanto le vamos a dar un signo positivo. Eso lo escribimos aquí en la ecuación. Si continuamos el recorrido, encontraremos a T1Y, que también está orientada hacia arriba, por lo tanto también tendrá signo positivo. Aquí lo anotamos. Si continuamos el recorrido, encontramos a W, pero notamos que ahora W aparece hacia abajo, por lo tanto su signo debe ser menos, lo cual está aquí expresado en la ecuación. Y como no existen más fuerzas en la dirección X, podemos igualar a 0, de acuerdo con la ecuación de la suma de fuerzas en Y igual a 0. En el tema 1 vimos que la componente Y de cualquier vector se va a obtener multiplicando su magnitud por el seno de su ángulo. Entonces, en el caso de T2Y, vamos a multiplicar la magnitud de T2 por el seno de su ángulo, que corresponde a 70 grados, según lo tenemos en el diagrama de cuerpo libre. A esto le agregaremos la magnitud de T1 multiplicada por el seno de su ángulo, que son 34 grados. En el caso de W, como aparece con signo menos, la estamos pasando del lado derecho, y si estaba restando sabíamos que va a pasar sumando, por lo tanto escribiremos W con signo positivo. Nuevamente las flechas nos indican los resultados de las funciones trigonométricas, y en este caso también del peso. El resultado del seno de 70 grados es 0.939, mientras que el seno de 34 grados equivale a 0.559. El peso del bloque de madera lo tenemos desde un principio como uno de los datos del ejercicio, que corresponde a 500 newtons. Lo anotamos aquí. Escribiremos entonces 0.939 multiplicando a T2. A eso le vamos a sumar 0.559 multiplicando a T1. Todo esto tiene que ser igual a 500, que corresponde al valor del peso. Y ahora bien, si esto va a ser nuestra segunda ecuación, debe de aparecer ordenada tal como aparece la ecuación 1. En la ecuación 1 vemos que aparece primero el término de T1, posteriormente el término de T2 y todo aparece finalmente igualado a 0. Para escribir nuestra ecuación 2 escribiremos también nuestro término con T1, después el término en T2 y todo eso va a estar igualado al peso. Tendremos entonces 0.559 multiplicando a T1, que correspondería a este término, más 0.939 multiplicando a T2, que es lo que teníamos al principio, y todo esto es igual a 500. Con lo cual tenemos ya nuestra segunda ecuación. Estas dos ecuaciones las vamos a integrar como un solo sistema de ecuaciones, el cual procederemos a resolver mediante el método de determinantes. Transcribiendo el sistema, tenemos entonces lo que aparece aquí en color rojo. Son las mismas ecuaciones que hemos obtenido anteriormente. Procediendo por determinantes, vamos a construir las tres estructuras a las cuales le estamos llamando determinantes. La primera de ellas será el determinante del sistema, que lo indicamos simplemente con la letra griega delta. Este determinante del sistema va a estar formado por los coeficientes de T1 y los coeficientes de T2.
incluyendo sus signos. Entonces, en la primera columna, como lo hicimos en el ejemplo 1, vamos a escribir estos coeficientes, que sería 0.829, 0.559 y los coeficientes de T2, menos 0.342 y 0.939. Una vez que hemos escrito los cuatro coeficientes, vamos a multiplicar de manera cruzada. Multiplicaremos 0.829 por 0.939. El resultado con una calculadora podemos obtenerlo y es 0.778. Nuevamente considerando solo 3 dígitos. Recordemos que hacia abajo vamos a dejar el signo de la multiplicación. En este caso más por más nos quedó positivo. Vamos a dejar esta cantidad con ese signo. Multiplicando hacia arriba 0.559 por menos 0.342, el resultado nos daría menos 0.191. Pero recuerda que para evaluar un determinante, al multiplicar hacia arriba debemos cambiar el signo. Entonces, si el resultado nos quedaba negativo, lo vamos a anotar como positivo, que fue lo que hicimos en esta etapa. Ambas cantidades son positivas, por lo tanto las vamos a sumar para calcular el valor del determinante del sistema. Si nosotros sumamos estos dos números, 0.191 y 0.778, lo que vamos a obtener es 0.969. Ese sería el valor del determinante del sistema. Es muy importante revisar que las operaciones estén correctas en este determinante, porque si tenemos algún error, vamos a tener incorrecto el resto del procedimiento. En este caso ya lo verificamos y este es el resultado correcto. A continuación, procederemos con el cálculo del determinante de T1. Recuerda que para calcular este determinante, vamos a eliminar en el determinante del sistema los primeros coeficientes, o bien los coeficientes de T1. Por lo tanto, esta columna la vamos a quitar, la primera columna del determinante del sistema. Y en su lugar vamos a escribir los valores que no hemos considerado, que son el 0 y el 500, que aparecen a la derecha en nuestras ecuaciones. Entonces, en el determinante de T1, escribimos primero el 0, luego el 500, que corresponden a estos valores, mientras que la columna de la derecha, que corresponde a los coeficientes de T2, se va a quedar igual. Escribimos entonces menos 0.342 y 0.939. Vamos a multiplicar de manera cruzada, tal como lo hicimos en el paso anterior, y entonces hacia abajo vamos a obtener como resultado 0. Mientras que hacia arriba, al multiplicar 500 por menos 0.342, el resultado es menos 171. Nuevamente hemos cambiado el signo, y en lugar de escribir el signo negativo, dejaremos el signo más. La suma de estos dos valores nos da 171, que corresponde al valor del determinante de T1. De manera similar procederemos con el determinante de T2. Ahora en el determinante del sistema dejaremos los coeficientes de T1, o sea la primera columna, y la que reemplazaremos corresponde a la segunda con los coeficientes de T2. En su lugar escribiremos 0 y 500. Entonces, en el determinante de T2 escribiremos los coeficientes de T1, que son 0.829 y 0.559. En la segunda columna escribimos 0 y 500, que corresponden a los valores que aparecen a la derecha de nuestras ecuaciones 1 y 2. Al multiplicar hacia abajo, el resultado de 0.829 por 500 nos da 414.5. Hacia arriba el resultado es 0. Al sumar los dos valores, tenemos el determinante de T2, que corresponde a 414.5. Y una vez que tenemos ya calculados nuestros tres determinantes, vamos a calcular los valores de las tensiones, T1 y T2, que son las fuerzas que ejerce cada una de las cuerdas. Para calcular la tensión T1, tal como en el ejemplo anterior lo hicimos, vamos a dividir el determinante de T1 entre el determinante del sistema, es decir, 171, que fue el resultado del determinante de T1, entre 0.969, que es el resultado del determinante del sistema. Al hacer la división, el resultado es 176.470 newtons. De igual manera, procederemos con T2. Vamos a dividir el determinante de T2 sobre el determinante del sistema. El determinante de T2 nos quedó como 414.5. Lo escribimos aquí. Y el determinante del sistema, tal como lo escribimos hace un momento, es 0.969. La división nos da el resultado de T2, que es 427.760 newtons.
Y de esta forma hemos resuelto nuestro ejemplo número 2. Tenemos ya calculadas las dos fuerzas de tensión y notamos nuevamente que la fuerza de tensión mayor corresponde a T2 porque contiene el mayor de los ángulos. A mayor ángulo tendremos mayor tensión en la cuerda que está sosteniendo el objeto.